con la última forma que les quería mostrar, que es la estrella, que básicamente es todo lo que venimos haciendo hasta ahora, todos los cuidados que venimos teniendo, pero bueno, no está de más reforzarlo. En este caso no son curvas, sino que son ángulos, entonces me voy a acercar simplemente un poco. Y ahora me voy a meter, como digo siempre, con uno de los extremos hacia un lado y vuelvo con el otro extremo. No intento meterme demasiado porque se me va a romper. Voy a tener que tener cuidado en los extremos, sí, y en el centro. Entonces voy de a poquito. Y así vamos continuando con todos los lados. Y no los voy a aburrir con el mismo procedimiento, pero básicamente se va repitiendo esto de ir de afuera hacia adentro, de a poco, hasta llegar a la línea, teniendo especial cuidado en las puntas, en el ángulo interno, y terminar con pellizquitos cada vez más chiquitos para terminar de emprolijar el esmalte. Bueno, y acá tenemos esta estrella que, bueno, obviamente no les voy a mostrar cómo hice todos los lados porque es repetitivo, pero simplemente es eso, es práctica, paciencia. Si ven que están por hacer líos, si están por cortar de más, paren, tómense un cafecito, un mate, un té, lo que les guste y déjenlo, suéltenlo un rato y después continúan, ¿sí? Pero bueno, para que vean que se puede hacer una pieza con este tipo de cortes. Y llegamos al final de esta serie de videos profundizando, complejizando, insistiendo en los diferentes tipos de cortes de azulejos con las diferentes herramientas. Déjenme en comentarios si lo están pudiendo aplicar, si sacaron algún dato de utilidad, si están practicando, si se les está complicando algo, así también me entero de lo que está sucediendo del otro lado. Desde ya muchas gracias por seguir ahí, síganse sumando, suscribiéndose y los espero en próximos videos. ¡Chao!